Hola a todos, el día de hoy continuamos con nuestro repaso sobre el libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea de Erich Fromm. Esta vez vamos a hacer nuestra tercera parte de la revisión del capítulo 3. Ya les había comentado que este capítulo es un tanto extenso y aborda muchos conceptos que son necesarios detenernos un poco para comprenderlos. Bien, vamos a iniciar este tercer repaso con la evolución histórica de la necesidad de arraigo, que es un escenario en el cual Freud nos va a pintar cómo es que esta necesidad de arraigo fue desarrollándose desde los seres humanos más primitivos hasta la sociedad contemporánea. Comencemos. Así como el niño está enraizado a su madre, el hombre también está enraizado en la naturaleza. Son manifestaciones de cuando el hombre intentaba volver a la naturaleza, los mitos y los ritos religiosos primitivos. Las relaciones pasivas del hombre con la naturaleza se han manifestado a lo largo de nuestra historia humana en actividades como la recolección o caza de animales, en las que se diferenciaba el hombre muy poco del animal. Conforme fue tornándose más activa esta relación con la naturaleza, el hombre comenzó a cultivar la tierra y a criar animales, comenzando también a crear arte y a intercambiar productos. Entonces el hombre se hizo un conocedor de la tierra y del mundo. Podemos también notar que el hombre, a través de su desarrollo, comenzó a sufrir transformaciones en la relación con sus dioses, pues en una primera fase sus dioses eran los árboles y los animales, pero conforme aprendieron a tallar madera o piedra, empezaron a construir ídolos para adorar. Durante la etapa agrícola del hombre, la forma divina se manifestaba en la gran diosa madre, pues había una gran relación entre la tierra productora de alimentos y la gran diosa madre productora pues de la protección para el hombre. Conforme comenzó a desarrollar su razón, fueron apareciendo dioses más paternales. Comenzaron a erigirse leyes y mandatos, y aquí comenzaron también los sacrificios de animales como un símbolo de sacrificar la antigua animalidad en el hombre. Cuando el Dios bíblico prohibió beber sangre animal para no ingerir así al animal dentro del hombre, se fue haciendo más clara esta demarcación. Esta relación con la divinidad llegó a una nueva fase con la aparición de Confucio en China, de Buda en la India, de los filósofos griegos, de los profetas bíblicos, del cristianismo e incluso de la filosofía estoica, sentándose así las bases de nuestra cultura occidental, trazados particularmente por la tradición judía y la tradición griega, donde se funda el poder del Padre como líder de la familia en la tierra y el poder de Dios como Padre, máxima autoridad del universo en el cielo. El relato bíblico nos va narrando el traslado de una sociedad matriarcal hacia una sociedad patriarcal, a modo de metáfora, pues como vemos en el Edén está una Eva mucho más despierta, mucho más activa y una unión mucho más amigable tenía el hombre con la naturaleza. Mientras que cuando son expulsados se dio la ley de que el hombre mandará sobre la mujer y se fue formulando el principio patriarcal del amor paterno. Observamos los favoritismos comenzando por Dios y Abel, Isaac y Esaú, Jacob y José, Dios y el pueblo de Israel. Entonces las sociedades dejan sus estados de igualdad ante los ojos de la diosa naturaleza y ahora combaten por ser los favoritos del Dios Padre. Se instaura el tabú del incesto hacia la madre y hacia el suelo con la metáfora del paraíso cuando los querubines son puestos con espadas de fuego para impedir el ingreso o retorno del hombre a la naturaleza. Y es así que todo el pueblo judío, a partir de allí, es errante sobre la tierra. El mito mesiánico es la alegoría de que la sociedad ha trascendido su deseo incestuoso de regresar a la animalidad y se ha establecido como un pueblo moral e intelectual. La tradición judía encontró entonces su área de impacto en el aspecto moral de la sociedad occidental, mientras que los griegos impactaron en la parte intelectual del espíritu patriarcal de Occidente, ya que vemos que Atenea no fue una hija de mujer, sino salió de la cabeza de Zeus. El espíritu matriarcal todavía sobrevive en la sumisión de algunas diosas a los dioses del Olimpo.
Fueron los griegos quienes formularon los primeros principios del pensamiento científico, crearon la idea de Estado y sociedad basados en la experiencia de las polis griegas, que fue continuada por Roma basados en su experiencia del imperio. Debido a la incapacidad del Imperio Romano por instaurarse como poder unificador de todo su vasto territorio, dicho proceso se estancó y dio paso a la Iglesia Católica, que se abocó a fortalecer los lazos de dependencia y el espíritu de pobreza espiritual en los hombres de aquellas épocas, colocando como valores máximos la resignación social a la condición en la que se encontraban. Díganme si aquí no pueden identificar un defecto socialmente modelado, que para la gente de esa época la resignación era una virtud que significaba el éxito de una persona de ese tiempo. En este punto se había fusionado ya elementos matriarcales y patriarcales. El Dios judío totalmente patriarcal le hizo espacio a la Virgen que todo ama y que todo perdona. Esa mezcla fue irresistible para las gentes. Las almas asoladas por el Dios patriarcal ahora tenían donde recurrir con la Madre perdonadora de todos sus pecados. Pero este espíritu materno tan solamente fue un alivio momentáneo, ya que con la Reforma y el protestantismo, la sociedad europea occidental retornaría al espíritu eminentemente patriarcal. Se vería nuevamente la cara contra un Dios severo y estricto cuyo favor era obtenido tan solo por una actitud completamente sumisa, y junto con ello también la idea del Estado se hacía más y más fuerte, como también la razón y el individualismo ganaban su puesto central en la vida de los modernos europeos, exaltando así los aspectos positivos y negativos del espíritu patriarcal. La ciencia de nuestros días es una de las manifestaciones más impresionantes del espíritu patriarcal, y aunque se crea que el espíritu matriarcal ha desaparecido, eso no es del todo cierto. Aún pervive su esencia de alguna manera potenciada por la racionalidad en la idea de igualdad humana, el carácter sagrado que se le asigna ahora a la vida, en la importancia que se da a que todos los hombres tengan derecho a participar de los recursos de la tierra, a la gran hermandad humana que implica que todos seamos hijos de una misma madre y que tenemos derecho al amor y a la felicidad. Indicarían que la humanidad ha superado la necesidad de vincularse incestuosamente, y la producción industrial inteligente también es una demostración económica de que el hombre ha humanizado a la naturaleza y que la naturaleza ya no puede apresarlo. Esto solo se obtiene cuando espíritu patriarcal y matriarcal están en las correctas dosis, ya que basta un poco de espíritu patriarcal, por ejemplo, para comenzar con la depredación de la naturaleza y sus recursos, o un desmedido espíritu matriarcal del vínculo con el Estado para desarrollar lo que son los nacionalismos y los racismos, aspectos que degradan la naturaleza humana. Cuando se da un exceso de ambos espíritus, obtenemos el excesivo culto a la nación y al poder de esa nación, y cuyas expresiones son históricamente el nazismo, el estalinismo y el fascismo en general. Una manifestación individual social de ese excesivo amor a la nación, de ese enfermo patriotismo, es que ahora la identidad de un hombre se juzga como hijo de una nación y no como hijo de hombre o de la humanidad. Por eso es que fácilmente una persona puede juzgar con desconfianza a otra que no tiene ni lazo de sangre o de suelo con él, llegando incluso hasta expresiones paranoicas en contra de ese extranjero. Si una persona no se ha liberado de la relación incestuosa con sus lazos de sangre y de suelo, aún no ha nacido como ser humano. Por ejemplo, veamos la patología social del exceso de amor a una nación. Si cuando un hombre de esa nación dijera no amo mi país y a la vez pisotea la bandera nacional, irracionalmente toda la gente se abalanza sobre él linchándolo. Toda esa gente creería que estaba haciendo lo correcto. Si ese mismo hombre dijera, por ejemplo, quiero acabar con todos los homosexuales del mundo, a lo sumo, esa misma gente que antes lo lincharía diría que está mal, pero no tendría la misma intensidad de desaprobación que si pisoteara la bandera. Algunos símbolos son dignos de culto, como la bandera, en una sociedad laica que no se considera religiosa, pues realmente están alejadas las sociedades modernas de ahora que se consideran laicas de las sociedades religiosas de antaño.
Cuando el hombre transforme el pensamiento generalizado de me he liberado con mis hermanos de tal o cual cosa, en este pensamiento un poco más centrado en la orientación productiva de me he liberado con mis hermanos para tal o cual cosa, recién habrá superado su arraigo incestuoso y habrá sentado las bases de una verdadera patria humana. Es decir, que la necesidad del hombre, basada en su necesidad de arraigo, tan solamente puede trascenderse si es que el hombre ha hundido sus raíces no en la naturaleza, no en su familia, no en una tribu, en una nación, en un sistema filosófico, en un sistema religioso o en algún sistema ideológico, solamente habrá logrado esa necesidad de arraigo en su humanidad cuando el hombre hunda sus raíces en su condición humana, cuando ame a todos los seres humanos por lo que son y no por lo que creen ser o por lo que él cree que son. Bien, ahora comenzamos con una nueva necesidad. Ya hemos visto la necesidad del arraigo, ahora vamos a ver la necesidad de la individualidad versus la conformidad gregaria. Fromm dice que mientras que el animal no necesita de un yo, es decir, de un sentimiento de identidad, el hombre, por el poder adquirido de sentirse un yo separado de los demás, se le hace necesaria una identidad. Entonces el hombre no podría estar sano si no pudiera satisfacer esta necesidad de identidad. El sentido de identidad es desarrollado para salir de los vínculos primarios que atan al hombre con la madre y con la naturaleza. Entonces, en el desarrollo histórico evolutivo de la identidad en el hombre, estuvo fuertemente relacionado en cómo el hombre tenía conciencia de sí. Cuando comenzaba a independizarse del clan, aparecía en su pensamiento el yo soy nosotros o yo soy el clan. Durante la época feudal, abocaba su identificación a su papel dentro del estrato feudal. Por ejemplo, podría llegar a identificarse siempre como un carpintero y esto lo limitaba de identificarse como un noble. Si es que en algún momento él se identificaba como un noble, sufría, pues su estrato social era justamente el estrato al que estaba fuertemente identificado. Durante la época ilustrada, Descartes sentó las bases de la identificación del hombre como ser pensante. El occidentalismo ensalzó la individualidad, la libertad y la independencia de cualquier autoridad como objetos de identificación durante la sociedad moderna, cosa que hasta el momento nunca se logró, mientras que en la sociedad contemporánea ese sentimiento de identidad individualista de la Ilustración se ha ido relajando y se ha ido reemplazando con la identificación con un yo en la medida que los demás me acepten. Empieza a aparecer esta identidad del clan, pero más actualizada. Por eso que se pone más énfasis en ganar estatus, en ser el más patriota y con ello la renuncia o el sacrificio del amor de las propias ideas para ir ganando una conformidad gregaria, una sensación de sentirse parte del rebaño, en general una identidad ilusoria. Esta necesidad de individualidad y de identidad es una de las necesidades que reconoce Fromm todavía no se ha satisfecho y que produce bastante insatisfacción en las gentes. Y por último está la necesidad de una estructura orientadora. La facultad de raciocinio del hombre no solamente lo lleva a identificarse, sino también a orientarse intelectualmente en el mundo. Es comparable al sentido de orientación material del niño cuando aprende a caminar o a hablar. Obtenidos estos logros, el hombre no hace más que comenzar un recorrido de orientación en un mundo plagado de conceptos que debe interiorizar para explicarlo. Cuanto más desarrolla su racionalidad, más se aproxima a la concepción de lo que es real, ya sea que crea en un tótem, en un dios, en su raza o en algún sistema filosófico o en un sistema económico como cursores de la dirección de su vida, el hombre tiende a llenar así su necesidad de una estructura orientadora. La razón le permite al hombre captar el mundo a través de las ideas, a diferencia de la inteligencia que le permite al hombre manipular el mundo para lograr un objetivo. La razón es una cualidad humana, mientras que la inteligencia es parte de su estructura animal. La razón debe ejercitarse, pues si ésta se inhibe en algún aspecto de su vida, esa parte de su vida se ve llena de ilusión que produce sufrimiento y malestar.
Por ello, la razón debe extenderse a todos los ámbitos de la vida del hombre. Entonces, para poder satisfacer la necesidad de una estructura orientadora, el ser humano debe primero disponer de alguna estructura que lo oriente independientemente si ésta es falsa o verdadera, si es primitiva o moderna. Y en segundo lugar, debe estar en contacto con la realidad mediante la razón. Ahora, también hay que hacer estas diferencias. Mientras que la estructura orientadora aporta salud y equilibrio mental, la razón objetiva proporciona felicidad y tranquilidad. Pues si una acción del hombre es irracional, el hombre va a tender a racionalizarla, demostrándose a sí mismo que su acción estuvo determinada por su razón, por sentido común o por moral convencional, atrayendo para sí tranquilidad. No tiene reparos en actuar irracionalmente este hombre de la sociedad contemporánea, pero le resulta insoportable actuar irracionalmente respecto a su sociedad, es decir, en contra de lo que dicta su estructura orientadora. Ahora, el hombre no es solamente un cúmulo de pensamientos y de ideas, no es un ser puramente racional, puesto que también se compone de percepciones y sentimientos, por lo que es normal que a su estructura orientadora le agregue este elemento de devoción. Por lo tanto, ¿cómo es que el hombre ve satisfecha su necesidad de una estructura orientadora? Según Fromm, cuando esta estructura orientadora se basa en su condición humana y no se basa en una estructura orientadora social, puesto como ya hemos visto, a veces la estructura orientadora social tiene varios puntos ciegos, como por ejemplo la actuación irracional que puede ser cubierta por un defecto socialmente modelado. Bueno, con esto terminamos nuestra serie de repasos sobre el capítulo 3 del libro Sociedad Contemporánea de Erich Fromm.